Hola a todos supervivientes y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Siempre digo que para ser un buen escritor antes hay que ser un buen lector, sobre todo para darse cuenta de las cosas que nos gustan, de los libros que nos gustan, para luego poder aplicarlas en nuestras propias novelas. Esta semana he hecho la prueba con el libro Te daría el mundo de Yandy Nelson y publicado aquí en España y también en Latinoamérica por Alfaguara. Para quienes no sepáis de qué va la historia de Te daría el mundo, os diré que está contada desde el punto de vista de Noah y de Jude, que son dos hermanos gemelos. Noah nos habla desde el pasado, nos cuenta lo que ocurría cuando tenían 13 años, y Jude nos cuenta la historia desde los 16. Lo que pasa entre medias de estos dos puntos de la historia lo tenemos que descubrir nosotros leyendo los capítulos. Es una historia que habla sobre superación, sobre la pérdida, sobre el amor y también sobre el arte. Como os decía, mientras leía he hecho el ejercicio de preguntarme cuáles son los puntos fundamentales que yo, como escritor, tengo en cuenta a la hora de leer un libro. Por supuesto, está disfrutarlo, pero por otro lado, también como escritor voy apuntando detalles que pueden ayudarme a mí a la hora de enfrentarme a una nueva novela. Como siempre digo, estos consejos son los que yo sigo, los que a mí me sirven, pero creo que os pueden ayudar también a vosotros. Punto número 1. El estilo. Las frases más impactantes para el lector no están construidas con palabras grandilocuentes, sino con ideas trabajadas. Ideas que surgen después de trabajar y trabajar, de dar vueltas a los personajes hasta entenderlos perfectamente, de entender nosotros mismos la idea que queremos compartir y seleccionar las mejores palabras para plasmarlas en el papel. Este punto lo pensé al leer una frase del libro que me marcó bastante y que me gustó muchísimo, y que dice así: no sabía que podías acabar enterrada en tu propio silencio. Son palabras sencillas y sin embargo al combinarlas de esta forma llega mucho más claro al lector, y a poco que se queda pensando y que resuenan en la cabeza ya hemos conseguido lo que buscábamos. El segundo punto es no romper el pacto de ficcionalidad, esto es el contrato que de alguna manera se firma entre el lector y el escritor. El escritor pone una serie de normas, una serie de reglas en su mundo, ¿de acuerdo? Como por ejemplo que los dragones existen o que la magia surge a través de la música, y el lector tiene que creérselas, pero a cambio el escritor promete no saltarse nunca esas normas que él mismo se ha impuesto. Esto se puede ver tanto en la trama, como en los personajes, como en el estilo, como en la manera de contarlo. Por ejemplo, en este libro, una vez más, en Te daría el mundo, vemos que Jude cuenta la historia desde el presente, con 16 años, y Noah cuenta la historia desde el pasado. Entonces, si de repente un capítulo de Noah está contado desde el presente, desde los 16 años, el lector se descoloca porque desde el principio ha tenido claro que Noah es quien narra desde el pasado y Jude desde el presente. Yo me imagino que la escritora tuvo muy en cuenta qué cosas contar en el presente y qué cosas contar en el pasado antes de ponerse a escribir la historia, porque no es lo mismo escuchar la voz de Jude que la de Noah cuando se está narrando la trama. Punto número 3. Ser sincero contigo y con el lector. Es decir, que cuando contemos una historia, hablemos de cosas que de verdad nos importan, que de verdad queremos entender o que entendemos lo suficiente como para querer compartirlos con la otra persona. No nos dejemos llevar simplemente por quiero contar una historia de amor o quiero contar una historia de terror. No, ¿qué hay más adentro? ¿Qué es lo que de verdad queremos contar? Es verdad que luego todo se puede cubrir con una capa de historia de amor o con una capa de una enfermedad o con lo que sea, pero de lo que estamos hablando normalmente es de cosas como luchar por los sueños o encontrar tu lugar en el mundo, o atreverte a enfrentarte a cosas imposibles. Estos son los tipos de mensajes que tenemos que tener muy claros antes de ponernos a escribir. Punto número 4. Conseguir que el lector se identifique con la historia que estamos contando. Esto tiene que ver mucho con el punto número 3. Y es verdad que siempre digo que yo escribo para mí y para mi círculo cercano, pero también espero que cuando cuento una historia intente hablar de cosas más universales que lo que a mí me pasa, para que todo el mundo pueda sentirse relacionado. Se dice que todas las historias ya están realmente escritas, ¿no? Todas hablan de amor, o de venganza, o de odio, o de muerte, pero lo que hace especial a cada historia es la manera en la que la contamos, la manera en la que hacemos que nuestra historia se convierta en la de todos los demás. Este punto lo vi especialmente claro en un fragmento que seleccioné como uno de mis favoritos del libro y que después al buscarlo en internet me di cuenta de que un montón de gente lo había seleccionado también como uno de sus favoritos. Y esto es lo bonito de la literatura, que cuando escribes no solo para ti, sino para los demás, y tratas temas universales de una manera particular, haces que los lectores sientan que de alguna manera esas palabras también les pertenecen a ellos. Puede que las personas estén hechas de muchas personalidades distintas, a lo mejor estamos acumulando nuevos yoes, sumando personalidades a medida que tomamos decisiones, buenas y malas, que metemos la pata o progresamos, que perdemos la cabeza y recuperamos el sentido, que nos hundimos, nos enamoramos, lloramos a un ser querido, crecemos, nos apartamos del mundo o lo cogemos por los cuernos, a medida que creamos cosas y las destruimos. Punto número 5. La documentación. Es muy importante documentarse, es muy necesario, aunque sea la historia más sencilla. Tenemos que investigar sobre nuestros personajes, sus intereses y también el lugar en el que se desarrolla la historia. Por ejemplo, en Te daría el mundo, imagino que la autora ha tenido que investigar sobre cómo se hace la escultura de piedra, o cómo se hace cerámica, o cómo son las clases de pintura, cómo es estar en una escuela de arte, pero también ha tenido que investigar sobre la homosexualidad, porque uno de los personajes es gay, porque ella no es chico ni tampoco es gay,
escribir, pero tiene que averiguar cómo es para que el lector no sienta que detrás de Te daría el mundo hay una autora, sino que detrás de Te daría el mundo solo están Noah y Jude, que son los narradores de esta historia. Sexto punto. Estar dispuesto a encontrar nuevas historias dentro de la novela que estamos leyendo. Por ejemplo, yo leo esta frase de Te daría el mundo. Para que se produzcan milagros tienes que ser capaz de verlos. Esa frase, por ejemplo, tiene su significado dentro de la novela, pero si leo esa frase fuera del contexto, fuera de esta historia, puede que para mí sea el punto de partida de una nueva historia que yo puedo contar. Por ejemplo, una persona que es capaz de ver ángeles y también a los demonios, y descubre que hay una guerra entre ángeles y demonios, y ella está en medio, porque no solo es capaz de ver los milagros, sino también a estas criaturas. Creo que debería dejar de ver un poco Supernatural. Cuando estamos leyendo, puede que haya una frase que nos salte de una manera especial, que a nosotros nos active un chip, que diga, ostras, puede que aquí haya una historia, y por eso tenemos que estar atentos. Haced una foto de esa frase, escribidla en un papel para no perderla, lo que sea, y después cuando estéis más tranquilos, preguntaos si esa frase esconde una historia detrás que vosotros podéis contar. Punto número 7. Preguntarnos si seríamos capaces de contar una historia así. Si no lo somos, ¿por qué no lo somos? Si lo somos, ¿por qué no lo hacemos? No digo que contemos la misma historia, no digo que contemos Te daría el mundo, porque Te daría el mundo ya está escrito, igual que están escritos los Juegos del Hambre, o Harry Potter, o Divergente. Preguntarnos si nosotros podríamos contar una historia similar, quizás en estructura de capítulos, quizás con unos personajes en primera persona, quizás con una historia sobre arte, amor, muerte, quizás una historia desarrollada en Estados Unidos, lo que sea. Pero es bueno preguntarnos cuando terminamos un libro si nosotros seríamos capaces de hacer algo así, y si nos gustaría hacer algo así. Y si nos gustaría hacer algo así, ¿por qué no lo hacemos? Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí una vez más, espero que os haya parecido interesante y útil este vídeo. Si es así, por favor, dejadlo en los comentarios y decidme qué os ha parecido, qué os ha interesado, cómo leéis vosotros, si también sois escritores. Y no os olvidéis de suscribiros si no os habéis suscrito aún al canal, compartirlo en las redes sociales, darle al me gusta si lo merezco, y nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.